Frente a una gran y señorial mansión, un joven de cabello claro y gafas, vestido con un traje formal, se acerca a una puerta cerrada. Tras un suave golpe, llama a Eleonore Sama y anuncia su entrada, con el rostro parcialmente revelado mientras la puerta se abre con un crujido. La escena cambia violentamente. El mismo joven, Arx, se encuentra de repente en los brazos de una mujer de pelo oscuro que le exige saber dónde ha estado. Mientras los pétalos caen a su alrededor, una impactante revelación cae sobre él: ha reencarnado como un personaje secundario en un juego otome, y la villana Yandere de la historia se ha enamorado perdidamente de él de alguna manera. Esta nueva realidad está ambientada en el reino de Celestia, el mundo de un juego que se hizo popular en Japón por sus múltiples finales posibles. Entre su diverso elenco, una figura era infame por sus escandalosas fechorías: Eleonore, que ahora se sienta con una sonrisa de confianza, rodeada de los otros personajes clave del juego. Dentro de este intrincado escenario, el nombre de Arx Clifford no aparece en ninguna de las ramas principales de la historia. En otras palabras, es un completo don nadie. Reflexiona sobre esta condición, viéndose a sí mismo como una cara más en una vasta multitud. Era simplemente un personaje de fondo, un hecho que, se dice a sí mismo, en realidad no le molesta. Considera el camino típico de los individuos reencarnados en tales mundos: aprovechar el conocimiento de una vida pasada para volverse inusualmente fuerte o inteligente, ganándose así el afecto de alguien. Pero su propia situación es diferente, ya que apenas tiene recuerdos de su vida anterior. Lo único que puede recordar con claridad es haber vivido en un país llamado Japón. Por alguna razón desconocida, sus fragmentados recuerdos parecen girar únicamente en torno a este juego en particular. Se encuentra cuestionando la razón misma de su reencarnación. En este mundo, es un huérfano sin parientes ni familia, que vive una vida sencilla y despreocupada en el orfanato que lo acogió. Reflexiona sobre lo que podría haber sido. Si fuera un personaje principal, podría usar magia increíble o disfrutar de una vibrante vida escolar junto a las figuras centrales del juego. Sin embargo, incluso como un personaje de fondo sin poder, se pregunta si una gran oportunidad podría presentarse en algún momento. Contemplando el paisaje tranquilo y rústico de su hogar actual, deja a un lado esos pensamientos. Por ahora, decide, simplemente disfrutará de este nuevo mundo. Entrenaba sin descanso, su espada de madera chocando contra la de su oponente con un grito decidido. La fuerza de su golpe final hizo que el hombre retrocediera, cayendo pesadamente al suelo. Su oponente admitió la derrota, reconociendo la habilidad del chico mientras se decidía el combate. Los espectadores estaban asombrados. Arx había derrotado sin ayuda a todos los adultos del pueblo. Mientras la multitud celebraba, un niño del pueblo se le acercó, lleno de admiración, preguntándole si él también podría volverse tan fuerte entrenando. Arx aceptó de inmediato, aunque se guardó la verdadera razón de su destreza: simplemente había entrenado por puro aburrimiento, al no tener otros juegos para ocupar su tiempo. Se rió para sus adentros, reflexionando que su fuerza, aunque suficiente para vencer a todos en el pueblo, solo era práctica para lidiar con los monstruos locales. Nunca lo consideró un camino para convertirse en caballero. Justo entonces, un hombre mayor bien vestido, el director, se le acercó con un aplauso, ofreciéndole sus felicitaciones. El director le puso una mano en la cabeza, disipando sus dudas. Le aseguró a Arx que alguien con su fuerza y sabiduría sin duda podría convertirse en caballero, expresando su asombro por lo mucho que el chico había crecido. Arx se quedó perplejo, creyendo que tal camino era imposible para un plebeyo. Con una sonrisa amable, el director reveló entonces que tenía un favor que pedirle, despertando la curiosidad de Arx. Ese favor lo llevó hasta aquí, a una mansión increíblemente grande. Se sentó rígidamente en un lujoso sofá, con el corazón latiéndole en el pecho, completamente fuera de lugar. Expresó nervioso su inquietud al director, preguntándose si realmente se suponía que debían estar en un lugar así. Mientras una pesada puerta comenzaba a abrirse con un crujido, el director simplemente declaró que había alguien muy ansioso por conocerlo, dejando a Arx preguntándose quién podría ser. Un hombre de largo cabello claro y porte refinado cruzó el umbral, disculpándose por su tardanza. Se presentó como Aro Brancines, el conde que gobierna toda la región. La revelación dejó atónito al joven. Estar en presencia de un conde era algo que superaba todo lo que había imaginado. Se presentó nerviosamente como Arx Clifford. El director le confirmó al conde que este era el muchacho del que habían hablado, señalando que, si bien Arx tenía algunos defectos, era un niño extremadamente capaz. El conde Ancinés se dirigió entonces directamente a Arx, explicando que había oído hablar de sus logros y que tenía un favor muy importante que pedirle. La mente de Arx daba vueltas, preguntándose por qué un noble de tan alto rango querría algo de él. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, y le hizo su extraña petición: quería que Arx se convirtiera en amigo de su hija. La proposición dejó a Arx completamente sin palabras. Su mente se aceleró para comprender las implicaciones. El conde se había tomado la molestia de convocar a un huérfano para esta tarea. Se preguntó qué era lo problemático de la hija. Tenía una personalidad terrible o quizás alguna extraña enfermedad. Como si fuera una señal, el conde pronunció un nombre: Eleonore, entra. En ese momento, Arx conectó el nombre del conde con un recuerdo, y una expresión de súbita comprensión cruzó su rostro. Apareció una joven de largo cabello oscuro, que hizo una educada reverencia mientras se presentaba como Eleanor Ancinés. Arx solo pudo quedarse mirándola, con evidente conmoción. La reconoció al instante. Un torrente de recuerdos inundó su mente, recuerdos de un juego.
Eleonora Encines era la villana, la que acosaba sin descanso a la protagonista por pura malicia, lanzando maldiciones y otras tramas perversas. El conde, completamente ajeno a la agitación interna del muchacho, los animó a hablar, seguro de que se harían buenos amigos. Arx estaba horrorizado. Le estaban pidiendo que se hiciera amigo de la raíz de todo el mal, la jefa final de la historia que conocía. Mientras los dos eran dejados a su suerte, la gran mansión y sus impecables jardines permanecían en silencio, siendo testigos de la tensa presentación. El silencio le pareció increíblemente incómodo mientras caminaba. Tenía que admitir que el conde tenía razón, era un jardín maravilloso y bien cuidado que uno podía contemplar durante mucho tiempo sin aburrirse. Su mirada se posó en la chica a su lado. El conde había mencionado que era de su edad y bastante linda, pero a Arx le sorprendió su completa falta de expresión. Parecía imposible que una niña pudiera ser tan indescifrable. Aún así, no podía negar la verdad, era innegablemente linda, una belleza digna de un personaje principal. Incluso con su naturaleza inexpresiva y poco sociable, se sintió cautivado. Nunca antes había visto a una chica con un cabello y unos ojos negros tan llamativos. Su ensoñación se interrumpió cuando ella se detuvo de repente y le preguntó si algo andaba mal, tomándolo completamente por sorpresa. Su flequillo proyectaba una profunda sombra sobre sus ojos, ocultando por completo su expresión. Preocupado por su silencio, dio un paso hacia ella. La llamó por su nombre, Eleonore Samá, y sugirió amablemente que regresaran a la mansión si no se sentía bien. Ella levantó la vista, su mirada encontrándose con la de él. ¿Cómo pensaba?, dijo en voz baja, no quieres ser mi amigo, ¿verdad? La pregunta lo dejó atónito y sin palabras. Antes de que pudiera responder, ella continuó con aire resignado, diciendo que lo entendía. Él no quería asociarse con alguien tan maldita como ella. Le aseguró que no pasaba nada y que no necesitaba ocultar sus sentimientos, porque todos los demás siempre se habían sentido igual. Su mente regresó a los susurros que siempre la habían seguido. La gente la señalaba, identificándola como la chica de la familia Encines, advirtiéndose unos a otros que acercarse demasiado les traería desgracia. Recordó cómo algunos habían intentado ganarse su favor debido a su estatus noble, solo para retroceder aterrorizados. Susurraban sobre la falta de luz en sus ojos, llamándola una niña maldita, aterrorizados por su cabello y ojos negros. El recuerdo de sus rostros asustados y temerosos aún estaba vivo. Ella continuó, con la voz cargada de recuerdos, explicando que después de cierto punto, nadie le dirigía la palabra. Solo le dedicaban miradas de odio. Recuerda el terror de ser confrontada, preguntándose si usarían algún poder mágico para matarla. Resignada, afirmó estar acostumbrada a ese trato, diciendo que sabía la forma correcta de reaccionar. Al extender la mano, una rosa blanca en su camino se marchitó al instante, sus pétalos volviéndose de un negro mortal. La visión hizo que el rostro de Arx se contrajera con incredulidad. Él retrocedió de un salto, atónito. Esta era la magia de Eleonore, un poder a una escala que nunca antes había presenciado. Ella explicó la sombría realidad de su maldición, todo lo que tocaba, ya fueran plantas o personas, perdía su color, se marchitaba y moría. Con una sonrisa afligida, ella lo miró y le preguntó si finalmente lo entendía. Soy una niña maldita, declaró. Paralizado por la conmoción, Arx solo pudo pronunciar su nombre. Se quedó helado, el peso del sufrimiento de ella cayendo sobre él. Nunca lo había sabido. Un recuerdo afloró, el conde Ancenes pidiéndole que fuera amigo de su hija. Por primera vez, Arx se preguntó si esta era la razón de su reencarnación, salvar a Eleonore y alterar su trágico destino. Su propósito era volver a encarrilar las cosas, para guiar a este mundo hacia su final feliz. Para lograrlo, se dio cuenta, tenía que acercarse a ella. Tenía que evitar el final malo a toda costa. Apretó la mandíbula, su determinación se endureció. Crearía un futuro donde nadie sufriera, una conclusión donde nadie, especialmente Eleonore, terminara infeliz. Volteándose para mirarla directamente, comenzó, en primer lugar, no encuentro tu apariencia espeluznante en lo más mínimo. Le aseguró que no había nada que temer antes de hacer una pausa, buscando la palabra correcta. Eres tan, con un sonrojo extendiéndose por su rostro, terminó la idea con convicción, tan increíblemente, hermosa. El cumplido inesperado sacudió a Eleonore. Ella le devolvió la mirada, su propio rostro enrojeciendo, completamente desconcertada. Ella tartamudea, agradeciendo su amabilidad pero expresando su profundo temor de que su poder inevitablemente lastime a alguien. Arx escucha y luego refuta firmemente su fatalismo. Aunque no puede negar por completo la posibilidad de daño, insiste en que debe haber una mejor manera de usar su poder. Mientras las rosas que tocó antes comienzan a florecer, él extiende su mano hacia ella, jurando que incluso si termina lastimando a alguien, encontrará la manera de manejarlo. Sus ojos se abren con incredulidad. Luego la mira directamente a los ojos, sosteniendo el ramo de rosas florecidas, y le hace una petición simple y sincera, que sea su amiga. En un sueño oscuro y turbulento, Eleonore es atormentada por voces de su pasado. Le gritan, llamándola demonio y cuervo inmundo, advirtiéndole que se aleje para que su maldición no se propague. Las odiosas palabras resuenan en su mente, haciéndola sentir pequeña y aislada en una arremolinada y opresiva oscuridad. El recuerdo cambia, mostrándola como una niña pequeña, aterrorizada y sola. Llama a su madre, y una mujer alta e imponente de largo cabello claro aparece ante ella. La joven Eleonore levanta la vista, preguntando con esperanza si es ella. El rostro de la mujer es una máscara de frío desdén. Le ordena a la niña que se detenga, que no la mire con esos ojos. En respuesta a la dura orden, la mano de la niña se extiende con vacilación, mientras un sonido suave e interrogante escapa de sus labios. Su esperanza se hace añicos.
Se cubre el rostro, sollozando mientras comienza a disculparse una y otra vez. Su disculpa culmina en un susurro devastador al espacio vacío frente a ella. Lamenta haber nacido. De repente, la pesadilla se fractura. Eleonore jadea, abriendo los ojos de golpe para ver a Arx Clifford inclinado sobre ella con una expresión preocupada. La llama por su nombre, preguntándole si está bien y explicando que parecía estar teniendo una pesadilla terrible. Ella se incorpora, todavía aturdida por el sueño, y le pregunta. Arx aclara con delicadeza que habían estado hablando en su habitación. Él continúa su explicación, afirmando que simplemente se quedó dormida por el agotamiento. La vista se desplaza a la habitación ahora vacía donde tuvo lugar su conversación. Inclinándose sobre ella, Arx Clifford habla con una sonrisa amable, sugiriendo que su angustia debe ser el resultado de una pesadilla. Su sonrisa se desvanece, reemplazada por la conmoción al ver el rostro de Eleonore, con los ojos muy abiertos y rebosantes de lágrimas. Su llanto continuo lo sume en un pánico nervioso, agitando las manos con impotencia mientras intenta averiguar cómo consolarla. Abandonando su vacilación, le da unas suaves palmaditas en la espalda antes de atraerla a un cálido abrazo. Eleonore apoya la cabeza en su pecho, y el latido constante de su corazón llena el silencio. Mientras se apoya en él, un pensamiento aflora en su mente. Ella ya tiene un amigo. ¿Sería él su amigo? Este recuerdo da paso a una conversación al aire libre. Eleonore le dice a Arx que estar con alguien como ella solo le traerá infelicidad, insistiendo en que lo que él dijo no es cierto. Confiesa su temor de poder lastimarlo y que él estaría mejor con otra persona, agarrando su manga con un apretón desesperado. Él la mira, atónito, antes de afirmar con firmeza que solo la quiere a ella, a Eleonore. Los ojos de ella se abren de par en par ante su declaración. Tras un momento, parece aceptar sus palabras, pidiéndole en voz baja que cuide de ella mientras acuerdan llevarse bien. De vuelta en el presente, Eleonore inclina la cabeza con una disculpa silenciosa. Arx sonríe cálidamente, diciéndole que no hay necesidad de disculparse y que su pecho siempre está disponible para que ella se apoye. Ella levanta la vista, una suave risa se escapa de sus labios mientras se forma una pequeña y genuina sonrisa. Le dice que es realmente amable. Él responde con una expresión amable, explicando que solo estaba haciendo lo que cualquier amigo haría. Él escuchaba mientras Eleonore se aferraba a las sábanas, con la mirada baja. Ella confesó que estaba bien, pero admitió que nunca había tenido a nadie a quien pudiera llamar aliado, y mucho menos amigo. Se preguntó en voz alta si alguna vez podría estar a su altura como amiga. En respuesta, él le explicó desde su sitio en el suelo que la amistad adopta muchas formas y que él simplemente hace lo que le parece correcto. La animó, sugiriendo que si hace más amigos, lo entenderá todo de forma natural. Enfatizó su argumento con un gesto de confianza, declarando que la comunicación requiere tanto práctica como repetición. Sus palabras parecieron llegarle, pues levantó la vista con ojos grandes y pensativos. Él sonrió cálidamente, sugiriendo que se tomaran las cosas con calma. Con una suave sonrisa, ella asintió. Después de todo, como señaló mientras miraba hacia una ventana, la vida es mucho, mucho más larga de lo que creemos. Pasaron unas semanas. Arx estaba sentado solo, con una expresión pensativa y ligeramente cansada en el rostro. Su momento de tranquilidad fue interrumpido por una entusiasta Eleonore. Señaló al cielo, comentando la belleza de las estrellas, y luego le mostró con orgullo unas flores que había hecho florecer con magia antes de ofrecerle con entusiasmo unos pasteles. Él la miró fijamente, con los ojos entrecerrados por la incredulidad. El cambio en ella era tan drástico, tan completo, que solo pudo pensar para sí mismo que era una transformación demasiado grande. Se encontró perdido en sus pensamientos, con una suave sonrisa en los labios mientras la observaba. Eleonore, al notar su distracción, rompió el silencio, preguntando si siquiera la estaba escuchando. Sin embargo, por dentro, él simplemente estaba contento, pensando en lo linda que era. Saliendo de su ensimismamiento, soltó una risa tímida y se disculpó, admitiendo que se había perdido en sus pensamientos. Eleonore infló las mejillas con leve molestia. Ella lo presionó, con la mirada seria, preguntando si había algo más importante que su pregunta. Él lo negó de inmediato, extendiendo la mano para tomarla de ella y asegurarle que tenía toda su atención. Su expresión se volvió cautivadoramente seria mientras la miraba a los ojos, declarando que no había nada en el mundo más importante para él que ella. El intenso momento se rompió cuando Eleonore estalló en carcajadas. Sin inmutarse, él continuó con su gran declaración, comenzando a presentarse con un aire dramático. Una oleada de autosatisfacción lo invadió. Reflexionó para sus adentros, bastante apuesto, imaginándose admirado desde la distancia. Sus pensamientos privados fueron interrumpidos por Eleonore, quien con impaciencia le dijo que dejara de perder el tiempo y le dijera qué tipo de ropa le gustaba. Justo cuando iba a responder, sonó un golpe seco en la puerta. La puerta se abrió para revelar a Adolfo Ansines. Arx se quedó mirando conmocionado, reconociendo al hombre como su padre. Eleonore también se sorprendió por la visita. La mirada del hombre mayor estaba fija en Arx mientras solicitaba un momento a solas. Adalbert se dirigió a Eleonore, pidiéndole que perdonara la intromisión, pero afirmando que necesitaba llevarse a Arx por un momento. Mientras su padre se lo llevaba, Arx miró hacia atrás y vio una expresión de intensa ira en el rostro de Eleonore. A pesar de su expresión furiosa, Eleonore se dio la vuelta con un sonido despectivo, afirmando que no le importaba. Arx reflexionó que ella había estado bastante distraída últimamente de todos modos. Entonces, inesperadamente, se inclinó hacia adelante, apoyando suavemente la cabeza en su espalda. Ella levanta la vista hacia Arx, con un ligero sonrojo en las mejillas mientras él le dice que cualquier cosa que se ponga le quedaría hermosa.
Su momento de tranquilidad es observado por Adalbert, que saluda desde una puerta cercana. Más tarde, en un estudio, Adalbert le informa a Arx que la solicitud que hizo ha sido aprobada. Arx reacciona con los ojos muy abiertos por la sorpresa, apenas creyendo la noticia. Él lo confirma, declarando que a partir de la semana siguiente, Arx será oficialmente parte de la casa Ancinés. Mientras Arx ofrece su profundo agradecimiento, Adalbert añade pensativamente una condición, comenzando con la palabra pero. Él pregunta si Arx está realmente de acuerdo con este arreglo, mencionando que al menos podría haberle proporcionado un alojamiento separado. Arx le asegura que está bien, explicando que vivir allí le ahorra la molestia de viajar y que está agradecido por el trabajo. Él declara firmemente que no tiene intención de explotar la autoridad de Adalbert. Su padre lo mira, comentando que para un niño de 7 años decir algo así es verdaderamente admirable. Él sonríe, dándose cuenta de que su padre entendió su carácter. Concluye que Adalbert debe haber reconocido esta cualidad en él, y por eso fue elegido para ser amigo de Eleonore. Su padre sonríe, reconociendo que su hijo entendió esa parte. Mientras Arx se da la vuelta para irse, promete dar lo mejor de sí, pero añade un críptico, pero antes de eso. El recuerdo de la conversación se desvanece cuando Arx llega al presente, de pie ante una puerta cerrada. Se detiene, dándose cuenta de repente de que Eleonore está al otro lado, hirviendo de ira. Dentro de su habitación, Eleonore está sentada rígidamente en su cama. Suena un golpe en la puerta y ella estalla de frustración, gritando que llega tarde y preguntando si su charla con su padre fue tan agradable como para hacerla esperar y preocuparse. Él entra, ahora vestido con un traje formal y pajarita, y ofrece una disculpa simple y respetuosa. Lamento llegar tarde, mi señora. Él inclina la cabeza profundamente ante Eleonore, su disculpa transformándose en una declaración formal. Se anuncia a sí mismo, Arx Clifford, presentándose para el servicio. La escena cambia al pasado, a la primera vez que hizo tal juramento. Arrodillado ante una Eleonore más joven, toma su mano con delicadeza. Con una convicción inquebrantable, promete que a partir de ese día, serviría como su asistente, su voz resonando con la promesa de servirla. Dentro de la gran mansión, un magnífico salón aguarda, con sus candelabros relucientes y escaleras pulidas en anticipación a un evento trascendental. El silencio se rompe por la energía frenética de los preparativos. El personal corre por los pasillos, sus pasos resonando con urgencia. Una sirvienta que lleva una bandeja de copas observa con alarma mientras se gritan órdenes sobre un cambio en el aperitivo y una repentina escasez de cristalería. En medio del caos, Arx Clifford se desploma sobre su escritorio, dejando escapar un suspiro de agotamiento. Reflexiona sobre los 3 años que han pasado desde que se convirtió en sirviente en esta casa, y que Lady Eleanor está a punto de cumplir 10 años. En este mundo, esas edades clave, múltiplos de 10, se celebran con una fastuosidad sin igual. En este momento, toda la casa está absorta en los preparativos para la gran fiesta. Una sirvienta se acerca a su escritorio para informar a Arx Sama que los preparativos del salón están completos. Él levanta la vista, con una expresión de cansancio en su rostro, dándose cuenta de que esta será la primera vez que asista a una fiesta de la nobleza. Se estira, reconociendo que el día antes del evento siempre es agitado. Una colega, Nanai-san, le agradece su arduo trabajo y comenta que parece bastante cansado. Complacido, él responde que es bueno oírlo. Nanai sonríe alegremente, añadiendo que gracias a él, están completamente listos para el día siguiente. Su escritorio está cubierto de documentos y libros, un testimonio de la inmensa responsabilidad que, por alguna razón, ha recaído sobre sus hombros. Esta responsabilidad queda clara al ser constantemente llamado por otros miembros del personal, corriendo por los pasillos con montones de papeles. A pesar de tener solo 10 años, Arx está supervisando toda la fiesta. Otro miembro del personal le da una palmada en la espalda, declarándolo alegremente el jefe. Arx se sorprende por el título. Reflexiona con una sonrisa irónica que solo había ofrecido algunas sugerencias de sentido común de su vida anterior, preguntándose cómo las cosas llegaron a este punto. Mientras consideraba sus nuevas responsabilidades, la voz de Nanai interrumpió sus pensamientos. Lo elogió, llamándolo asombroso no solo por sus grandes ideas, sino también por su disposición a tomar la iniciativa y actuar por sí mismo. Él explicó que todo era por Eleonore Sama. Sería su primera fiesta extravagante desde que se conocieron, y quería celebrarla a lo grande para ver su sonrisa de alegría. Con esa determinación, decidió que un poco de fatiga no era nada, canalizando su energía en un hechizo de crear piedra. Luego usó magia curativa para revitalizarse, sorprendiendo a Nanai, quien se preguntó si no estaba cansado. Habiéndose cambiado ya a ropa de entrenamiento, golpeó su garrote contra su hombro y anunció que se iba a entrenar. Con una amplia y decidida sonrisa, se despidió, prometiendo verla mañana y que ambos darían lo mejor de sí. Bajo la tenue luz de la luna, entrenó sin descanso, con el sonido de su pesado garrote cortando el frío aire nocturno. Respirando con dificultad, decidió que era suficiente por hoy. Justo entonces, una voz lo llamó por su nombre, sobresaltándolo en el tranquilo patio. Se giró y encontró a Eleonore Sama de pie entre las rosas. Sorprendido, le preguntó cuánto tiempo llevaba allí. Ella respondió con calma que llevaba un ratito observando. Inclinó la cabeza en una disculpa nerviosa, admitiendo que había estado tan concentrado que, sinceramente, no la había notado en absoluto. Ella le preguntó por qué entrenaba tan duro en el frío, expresando su preocupación de que se resfriara. Ella lo miró fijamente y sugirió que él podría calentarla. El comentario lo dejó perplejo. Señaló que existían hechizos para encender fuego o elevar la temperatura corporal, cosas que seguramente ella podría hacer por sí misma. Ella aclaró lo que quería decir, lamentando que él hubiera estado tan ocupado últimamente que apenas había ido a verla.
Él pareció recordar que habían hablado el otro día, pero el sentimiento de soledad de ella ahora era evidente. Ruborizada, le apunta con el dedo a Arx, declarando que él le pertenece antes de corregirse rápidamente. Reformula su exigencia, preguntando si, como su sirviente, no debería estar siempre a su lado. Él se lleva una mano al pecho y se disculpa, explicando que aunque le encantaría, simplemente está demasiado ocupado. Ella aclara que todos sus esfuerzos son para los eventos del día siguiente, para asegurar que ella tenga una celebración magnífica. Al entender la razón, ella concede que no se puede evitar, reconociendo la importancia del día siguiente. Luego sugiere que regresen adentro por el frío, antes de volverse hacia él con una pregunta directa: ¿no se siente solo? Él parece sorprendido por la pregunta, negando rápidamente cualquier sentimiento de soledad y mencionando a Adalbert. Él continúa, añadiendo que todos los demás sirvientes han sido muy amables con él, una respuesta que deja a Eleonore con los ojos muy abiertos. Visiblemente disgustada por su respuesta, ella se aleja pisando fuerte, diciéndole secamente que se ocupe de sus deberes para mañana antes de declarar que se van. Ark se queda preguntándose si dijo algo malo. Mientras reflexiona sobre esto, una ráfaga de viento repentina pasa junto a ellos, y él suelta un estornudo. La causa se hace evidente dentro de la mansión, donde varios bloques grandes de hielo se materializan de la nada en un rellano superior, solo para hacerse añicos de inmediato. En una gran reunión social, el conde Arober Ansines sube al escenario, su voz proyectándose sobre los invitados reunidos. Agradece su asistencia, mientras su mirada recorre a la multitud y se posa brevemente en Arx, que se encuentra entre el personal. Mientras el conde habla, Arx escucha un pensamiento privado de él, un sombrío juramento de eliminar a cualquier peste que se atreva a acercarse a cierta dama. Malinterpretando el objetivo, Arx asiente con entusiasmo, con la mente ya puesta en sus propios deberes de protección. Se vuelve hacia su compañero, comentando que siente una sensación de familiaridad con dos de los invitados. Un giro repentino de la cabeza de Adalbert le llama la atención, y una sacudida de reconocimiento lo golpea. Su preocupación es interrumpida por el estruendoso anuncio del conde, dando la bienvenida a la estrella de la noche, Eleonore. Ark se asoma por detrás de un pilar, preguntándose si los hombres que observaban notaron su mirada, solo para descubrir que han desaparecido. Ahora se dirige a los invitados para que deleiten sus ojos con la radiante figura de Eleonore. En lo alto de la gran escalera, Eleonore hace su entrada. Es una visión de elegancia con un vestido oscuro y vaporoso, su expresión serena mientras pétalos de rosa parecen flotar a su alrededor. Su aparición cautiva a la multitud, en particular a un joven noble pecoso cuyos ojos se abren con admiración mientras los pétalos susurran a su lado. Desde su posición abajo, Arx observa a Eleonore descender la escalera junto a su madre, su propio rostro una máscara de asombro y silencio. La visión de ella lo deja completamente sin palabras. Sus miradas se cruzan a través del salón. Su sorpresa inicial se derrite en una sonrisa gentil y de admiración, que ella devuelve con una expresión suave y complacida. El momento pasa mientras ella continúa su descenso, convirtiéndose rápidamente en el centro de atención de una multitud de invitados ansiosos que la esperan al pie de la escalera. Observándola desde lejos, Arx cierra los ojos, un pensamiento tranquilo formándose en su mente. Se maravilla de lo increíble que se ve Eleonore y reflexiona sobre el asombroso crecimiento que ha experimentado en solo 3 años. Él escucha mientras Nanai le susurra, explicando que está a cargo de supervisar todo en el evento. Ella expresa su decepción, lamentando que sus deberes le impidan estar al lado de Eleonore. Preocupado, camina por el gran pasillo y la llama, preguntándole qué sucede y por qué no está custodiando a Eleonore como se suponía que debía hacerlo. Ella se da la vuelta, con expresión vacilante, mientras empieza a explicar, deteniéndose con incertidumbre. Él la mira, confundido por su reticencia. Un tiempo después, se encuentra sentado en una silla ornamentada justo al lado de Eleonore. Aprieta los puños con fuerza sobre su regazo mientras se desespera internamente, preguntándose cómo la situación llegó a este punto. Eleonore se vuelve hacia él, su voz teñida de preocupación al notar lo pálido que se ve y preguntarle si está bien. Él, sin embargo, es muy consciente de las miradas de los otros invitados, su mente acelerada por la ansiedad sobre lo que deben estar pensando. Turbado por su pregunta, él replica, preguntando de quién cree ella que es la culpa. En respuesta, Eleonore simplemente hace un puchero, insinuando que la razón debería ser obvia. Luego ella explica su razonamiento, se supone que Arx es su asistente, pero nunca está a su lado. Él responde que es inapropiado que un simple sirviente se siente junto a la invitada de honor. La expresión de Eleonore se endurece. Aunque reconoce su amabilidad al considerar a los invitados, declara firmemente que Arx no es un sirviente cualquiera. Ella lo mira con una intensidad sorprendente, afirmando que él, Arx, también debería ser celebrado. Él solo puede devolverle la mirada, sorprendido, preguntándose si de verdad se refiere a él. Ella lo confirma, recordándole que tiene la misma edad que ella. Con una mirada sombría, señala que, a pesar de este hecho, nadie está celebrando su cumpleaños, dejándolo reflexionando sobre sus palabras. Él explica que nunca ha tenido una celebración de cumpleaños adecuada, ya que ni siquiera sabe la fecha exacta de su nacimiento, solo que tiene unos 10 años. Al fondo, Eleonore se escabulle de la habitación. Desde lejos, una joven noble observa con una expresión amable en su rostro. Ahora lo entiende, la insistencia de Eleonore en que Arx se siente a su lado como un invitado de honor en igualdad de condiciones es un testimonio de su corazón bondadoso y hermoso. Reflexiona sobre cuánto ha crecido la chica, antes tan pesimista, y concluye que no hay forma de que Eleonore pueda convertirse en una villana. Cerca de allí, la expresión de Arx se suaviza. Siente que es un honor, y más que suficiente para hacerlo feliz, el simple hecho de que ella celebre por él. Más tarde, de pie frente a un espejo, contempla su reflejo con renovada determinación.
Se jura a sí mismo que esta fiesta debe salir a la perfección, por el bien de Eleonore. Su intensidad la hace sonrojarse profundamente, con la mente acelerada al pensar en lo que podría suceder entre ellos después del evento. Su resolución se ve repentinamente interrumpida por un hilo de inquietud. En silencio, espera que nada salga mal mientras su mirada se posa en dos figuras en un balcón cercano, los dos jóvenes que habían desaparecido antes. Lo están mirando fijamente a él y a Eleonore, y su escrutinio es perturbador. En una brillante reunión de la alta sociedad, Eleonore se sienta junto a Arx en una mesa lujosamente dispuesta. Le ofrece un bocado de comida en un tenedor, preguntándole si ya lo ha probado. Él, sin embargo, está completamente abrumado. Sintiéndose atrapado e intensamente escudriñado por los demás invitados, apenas se da cuenta de que Eleonore intenta llamar su atención. Justo entonces, la voz de un hombre los llama desde atrás. El hombre se acerca con una sonrisa confiada, dirigiéndose formalmente a la condesa Alienor Ansines y solicitando un baile. Arx lo mira, un destello de reconocimiento en sus ojos al darse cuenta de que es la misma persona de antes, recordando su rostro de algún tipo de registro. Su mente ata cabos con una sacudida. El hombre es Reiser Kellman, el hijo del vizconde. Arx comprende ahora por qué no se dio cuenta antes. Reiser es significativamente más joven aquí de lo que era al principio del juego. Recuerda el perfil de Reiser, un lenguaje soez y una personalidad violenta. Sin embargo, esta naturaleza abrasiva iba acompañada de una devoción extrema hacia el protagonista, un rasgo contradictorio que lo hacía popular. El recuerdo se ve acentuado por el comportamiento actual de Reiser, que desprecia a alguien cercano como un mero extra de fondo. Impacientándose, Reiser repite su exigencia con más fuerza, afirmando que va a bailar con Eleonore. La insistencia desencadena una revelación crítica para Arx. Reiser es una de las opciones románticas designadas del mundo de Celestia Kingdom. Ella procesa sus palabras con calma. Tras una breve pausa, Eleonore le da la espalda por completo a Reiser, mira directamente a Arx y le pide que baile con ella. Una noble cercana jadea en shock ante el desaire público. Reiser, atónito y furioso, exige saber por qué. Con una expresión de pura indiferencia, Eleonore declara su simple negativa. Enfurecido, se abalanza hacia adelante, gritando, ¿cómo te atreves? Sin inmutarse, Eleonore explica la razón obvia de su rechazo, no siente el más mínimo deseo de bailar con él. Cuando su mano se dispara para agarrarla, Arx intercepta el movimiento, sujetando la muñeca de Reiser con firmeza. Atónito por la repentina intervención, Reiser solo puede mirar fijamente mientras Arx le dirige una mirada fría y amenazante. Él se presenta con calma como Arx Clifford, el asistente de Eleonore Sama. Reiser, enfurecido, chasquea los dedos y exige saber qué demonios pasa, ordenándole al sirviente que sepa cuál es su lugar. Su agarre se intensifica, provocando que el noble gruña de dolor. Arx declara con fría resolución que su deber es proteger a Eleonore Sama, y tiene toda la intención de cumplirlo. Reiser forcejea, gritando que esto es una brutalidad y que él solo estaba pidiendo un baile. Mirándolo con ojos grandes y preocupados, Arx le ruega que se calme, advirtiéndole que si la situación escala, traerá vergüenza a su familia. El noble exige furiosamente saber por qué. Arx explica con calma la realidad política. Sería un problema significativo si el hijo de un vizconde le hiciera daño a la hija de un noble de mayor rango, o incluso a su sirviente. Con su argumento desinflado, Reiser se lleva una mano a la frente, dejando escapar un suspiro de frustración. Arx le ofrece una salida, pidiéndole que se retire ahora y prometiendo no reportar el incidente a su amo. Internamente, evalúa la situación, concluyendo que Reiser no es un tonto, sino simplemente un mocoso malcriado que actúa conforme a su edad. Una sonrisa de suficiencia se dibuja en el rostro de Reiser mientras cede. Desliza su mano para liberarse del agarre de Arx, y el asistente exhala un silencioso suspiro de alivio. Pero la tregua es una finta. En un repentino arranque, Reiser se abalanza hacia adelante, golpeando a Arx directamente en el pecho con un golpe sordo. Mientras retrocede tambaleándose, Reiser ruge sobre cómo se atreve a deshonrarlo. Arx, exasperado por esta muestra de orgullo noble, decide que ya ha tenido suficiente. Levanta la mano, una suave luz se concentra en su palma mientras invoca una sola orden: duerme. El hechizo tiene un efecto inmediato. Los ojos de Reiser se nublan de somnolencia y se desploma hacia adelante, cayendo inconsciente contra el asistente. Le ordena urgentemente a Nanai que llame a Kilmont Sama y a Adalbert Sama, mientras el hombre al que durmió permanece inconsciente a su lado. Sorprendida, Nanai asiente rápidamente y se apresura a obedecer. Mientras ella se va, Eleonore se apresura hacia la escena, llamándolo por su nombre con preocupación. Al fondo, dos hombres se llevan al inconsciente Reiser. Arx dirige su atención a Eleonore, preguntándole si está herida. Le toca suavemente la cara, con expresión de preocupación, mientras le pregunta si está bien. Desde el balcón de arriba, ella lo mira e insiste en que debería preocuparse por sí mismo, no por ella. Su mirada se suaviza mientras le señala la mejilla, notando que está hinchada. Un tenue destello de luz emana de su contacto. Arx cierra los ojos, restándole importancia a la herida. Abre los ojos y le ofrece una sonrisa amable, diciéndole que simplemente se alegra de que ella esté a salvo. Un tiempo después, dentro de una sala formal, Eleonore observa cómo Arx habla con otro joven arrodillado ante él. Ella le pregunta si está bien, y él confirma que sí, agradeciéndole su preocupación. La habitación está en silencio y escasamente amueblada, y el entorno formal aumenta la tensión de la reunión. El hombre arrodillado presiona su frente contra el suelo en una profunda reverencia. Suplica a gritos que perdonen el comportamiento de su hermano, exclamando que lo siente terriblemente. Su gesto extremo, un dojeza, toma a Arx por sorpresa.
Arx le dice rápidamente que no se preocupe por ello. Le pide al hombre, a quien se dirige como César Samá, que por favor levante la cabeza. Este joven es Caesar Kellman, y se sabe que es uno de los intereses amorosos designados. Él continúa disculpándose profusamente, con los puños cerrados en señal de sinceridad. Arx lo observa, recordando que César era conocido como el arquetipo de príncipe gentil y de voz suave en el juego, siempre en la cima de las encuestas de popularidad. Reflexiona internamente que tener un hermano menor tan problemático debe ser difícil. El joven noble explica que su hermano menor, Raizer, ha sido malcriado y opera bajo la suposición de que tiene derecho a todo lo que desea. Confirma que Raizer, de hecho, quería bailar con Eleonore. Arx se pregunta en voz alta si Raizer es un niño de primaria, y luego se corrige, reconociendo su edad. César aclara que solo le aconsejó a su hermano que invitara a salir a una chica que le llamara la atención, sin esperar nunca un resultado tan desastroso. Su mirada se desvía hacia Raizer, que yace inconsciente en un sofá cercano. Arx se vuelve hacia César y le pregunta qué pasará ahora con su hermano. La expresión de César es sombría. Afirma que, si bien la decisión final recae en Ado Bransines, el exilio es lo mínimo que su hermano puede esperar como castigo. La palabra sorprende a Arx, quien la repite con incredulidad. Entra en pánico internamente, dándose cuenta de que se ha emocionado demasiado al oír un término como exilio, algo que solo había encontrado en historias de fantasía. Recomponiéndose con una ligera tos, simplemente asiente ante la grave consecuencia. Mirando a Raizer dormido, Arx considera que, aunque el chico solo tiene 10 años, en este mundo se le considera un adulto. Considera justo el castigo, pero no puede evitar pensar que sería mejor para Raizer si simplemente no despertara. De repente, se da cuenta de algo. Una notificación aparece en su mente, declarando que la ruta del vizconde Raizer Kellman está oficialmente cerrada. Esto lo confirma, el mundo está empezando a desviarse de la historia principal del juego que conocía. Sus pensamientos se dirigen inmediatamente a otro posible cambio. Espera, con esta nueva influencia, que el destino de Eleonore también pueda ser alterado. La puerta se abre con un chasquido y Eleonore entra corriendo, llamándolo por su nombre con preocupación. Le pregunta si está bien, señalando que estuvo fuera bastante tiempo. De pie junto a César y a Adalbert, Arx se vuelve hacia ella con una sonrisa tranquilizadora, insistiendo en que está perfectamente bien y que la disculpa simplemente tomó un tiempo, especialmente con testigos presentes. Ella suelta un suspiro de alivio. Arx se disculpa por arruinar su fiesta de cumpleaños, pero Eleonore lo interrumpe rápidamente, preguntando por qué es él quien se disculpa. Con las manos en las caderas, declara que la culpa es enteramente de ese bandido, y su comportamiento escandaloso, un término que provoca una pequeña sonrisa en el rostro de Arx. Ella estaba junto a una puerta, consumida por el arrepentimiento. Eleonore sentía que había sido demasiado ingenua y que debería haber evitado el incidente. Cerca de allí, Arx estaba perdido en su propia recriminación, deseando haber recordado revisar la lista de invitados antes para eliminar la amenaza. Sus pensamientos son interrumpidos cuando una joven de largo cabello claro llama a Arx por su nombre. La joven da un paso deliberado hacia adelante, acorta la distancia en un instante, tomando suavemente el rostro de él entre sus manos. Arx la mira fijamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Su atención es bruscamente desviada cuando Eleonore habla con una intensidad contenida. Declara que mientras lo tenga a él, no le importa nadie más. La cruda honestidad de sus palabras hace que Arx se quede sin aliento, con la mente en un torbellino. Él todavía está procesando la declaración de ella cuando Eleonore lo toma de la mano y comienza a tirar de él, con la intención de escabullirse de la fiesta. Murmura que aún no saben si la fiesta está arruinada, con el rostro sonrojado. Mientras se van, la chica de cabello claro los observa marcharse, con una expresión indescifrable. Pregunta en voz baja si él podría, dejando su pregunta suspendida en el aire. En el tranquilo jardín, Arx se vuelve hacia Eleonore con una pregunta curiosa, queriendo saber si había bailado con alguien en la fiesta. Ella baja la mirada y admite en voz baja que no. La respuesta lo sorprende. Ella aclara que rechazó a todos los que se lo pidieron, una declaración que deja a Arx completamente atónito. Él la presiona, preguntándole por qué haría algo así. Le recuerda que el baile es la esencia misma de la sociedad noble, la pieza central de cualquier reunión, y su verdadero propósito es encontrar una pareja adecuada y forjar una conexión. Sus mejillas se sonrojan mientras confiesa su razón, quería que su primer baile fuera con él. Ella continúa, con voz suave, admitiendo que había querido pedírselo el día anterior pero no pudo reunir el valor. Arx solo puede repetir sus palabras con incredulidad, preguntando si de verdad se refería a él. La confesión finalmente cobra sentido para él. Se da cuenta de repente de que esa era la razón de su extraño comportamiento de ayer. Habiendo revelado sus sentimientos, Eleonore lo mira con un atisbo de inseguridad, preguntándole si de verdad está de acuerdo con bailar con alguien como ella. Admite que nunca antes ha bailado. Arx le ofrece una sonrisa amable, confesando que él tampoco es muy bueno. Él continúa tranquilizándola, abriendo los brazos hacia el jardín estrellado. Señala que nadie los verá allí, ni siquiera la luna. Con una expresión amable, añade que incluso si ella tropieza, él será el único que lo vea, así que no hay nada de qué avergonzarse. Eleonore parece estar de acuerdo. Disipadas sus preocupaciones, Eleonore le pregunta formalmente a Arx si le concedería el honor de tomar su mano. Él acepta sin dudarlo, respondiendo que el honor es todo suyo mientras extiende su mano hacia ella. Pero justo cuando están a punto de tocarse, su momento privado se ve interrumpido. Un grupo de nobles corre hacia ellos, y una mujer le grita a Arx una oferta para que se convierta en sirviente de su casa. Otro hombre grita que pagarán cualquier precio, desesperados porque se una a ellos.
Arx solo puede mirar, completamente desconcertado. Él observa, con una gota de sudor recorriendo su sien, mientras los nobles continúan con sus implacables intentos de reclutamiento. Uno de los hombres elogia con entusiasmo su postura resuelta contra el heredero de la familia Kilmond y su precisa habilidad mágica, declarando que le encantaría que Arx trabajara para ellos. Arx, tratando de mantener la compostura, finalmente comprende la situación en la que se encuentra. Comienza a declinar cortésmente sus ofertas, empezando con una disculpa, pero las palabras se le atoran en la garganta al ver a Eleonore observando desde una corta distancia. Con renovada convicción, se vuelve hacia los nobles y declara claramente que no puede aceptar, pues él es, después de todo, el sirviente de Eleonore Sama. Su declaración queda suspendida en el aire. La joven noble que se le había acercado primero se inclina profundamente en señal de disculpa. Eleonore, al escuchar sus palabras, se siente invadida por una alegría radiante e incontenible, y con eso, la larga fiesta de cumpleaños finalmente llegó a su fin. El gran salón, antes lleno de música y charlas, ahora yace vacío. Arx había pensado que por fin podría tomarse un respiro, pero estaba equivocado. Una fiesta, se da cuenta con un suspiro de cansancio, no solo implica preparación, sino también la ardua tarea de la limpieza. Se va a un balcón para un momento de respiro, preguntándose si habrá alguna forma de terminar antes de la medianoche. Reflexiona para sí mismo que la próxima vez espera un puesto mucho más fácil. Justo entonces, un suave golpe suena en su puerta, y una voz de mujer lo llama, Arx-kun. La abre y encuentra a Nanai, quien anuncia orgullosamente y con gran ademán que la limpieza del lugar está completa. Arx se queda atónito de que ya haya terminado, pero ella solo sonríe, confirmándolo. Ella confirma su pregunta tácita, explicando que, de hecho, su dedicación había inspirado a todos los demás a darlo todo. Arx la mira fijamente, sorprendido por la revelación. Él se sonroja ligeramente, encontrando el elogio un poco vergonzoso. Ahora entiende cómo se limpió el gran salón tan rápido. Él sonríe con satisfacción, asintiendo de todo corazón cuando Nanai añade que Eleonore Sama también disfrutó, lo que hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Su expresión se vuelve nostálgica. Comenta que ver a Arx le trae recuerdos de una fiesta que organizó para el 10º cumpleaños de una amiga de la infancia cuando eran niñas. Ella continúa, explicando que tanto ella como su amiga eran huérfanas, y que la fiesta fue modesta. Su único deseo era darle a su amiga una pequeña razón para sonreír. Mirando a Arx, confiesa que vio un poco de su yo más joven en sus acciones. Sus palabras quedan suspendidas en el aire, encendiendo una conexión en la mente de Arx. Entonces oye a Nanai comparar su vínculo con Eleonore con el de amigos de la infancia. La comparación lo deja helado, su expresión se ensombrece mientras el término desconocido resuena en su mente. Ajena a su agitación interna, Nanai sonríe alegremente, confirmando que la similitud es lo que la hace sentir nostálgica. Arx solo puede pensar que una profunda sensación de inquietud se apodera de él. Algo se siente mal. Cuestiona la premisa misma, la amiga de la infancia de Eleonore. Se pregunta si tal persona existió alguna vez en el reino de Celestia. Él seguía lidiando con su inquietud, el pensamiento resonando en su mente de que la existencia misma de Eleonore era una irregularidad. Debería ser normal que ella se sintiera así, pero la pregunta persistía, ¿por qué parecía tan intranquila? Su profunda contemplación fue interrumpida por la voz de Nanai, su tono teñido de preocupación al llamarlo por su nombre. Sobresaltado, levantó la vista y la encontró preguntándole si estaba bien, ya que parecía distraído. Arx le restó importancia, diciendo que solo estaba perdido en sus pensamientos. Nanai notó su agotamiento y le instó a que se acostara temprano. Él asintió y luego le pidió que se acercara un momento, a lo que ella accedió de inmediato. Se puso de pie, dándole la razón, pero murmurando para sí mismo que aún tenía trabajo que terminar, sintiendo el pesado lastre del sueño. Nanai, mientras tanto, anunció alegremente que estaba lista para un último esfuerzo. De repente, una terrible revelación lo golpeó. Se había quedado dormido. Pisoteando el suelo con frustración, recordó su promesa de visitar a Eleonore después de la limpieza. Un escalofrío de pavor lo recorrió al imaginarla enfadada con él durante toda una semana. Corriendo a través de la mansión a oscuras, intentó convencerse de que solo estaba imaginando cosas. Mientras caminaba por un largo y ornamentado pasillo, un chasquido agudo resonó cerca, poniéndolo en alerta. Llegó a la puerta de Eleonore y solo encontró silencio. Suponiendo que estaba dormida, decidió que era mejor no despertarla y disculparse por la mañana. Aún así, llamó suavemente, anunciándose y pidiendo perdón por la tardanza. La puerta se abrió con un crujido. Desde la oscuridad del umbral, unos tentáculos sombríos surgieron sin previo aviso, envolviendo sus extremidades y torso y tirándolo violentamente al suelo. Se estrelló contra el suelo, completamente atrapado. Detrás de él, la puerta se cerró con un clic, dejándolo encerrado. Sus ojos se abrieron de par en par con terror mientras un siseo bajo llenaba el aire, su mente luchando por procesar el ataque. Un grito ahogado escapó de sus labios, su rostro era una máscara de pura e incomprensible conmoción. Él se desploma en el suelo, con los arcillos sombríos enroscándose a su alrededor. Jadeando, llama a Eleonore, su voz llena de preocupación mientras se pregunta dónde está y si está a salvo. Mientras las sombras trepan por su pierna, una escalofriante revelación lo golpea, su cuerpo no se mueve. Una sensación de pavor lo inunda, sabe que la situación es grave y que debe levantarse, pero los arcillos aprietan su agarre, provocándole un grito agudo. Él levanta la vista y ve una figura de pie ante él. Es Eleonore, quien lo mira desde arriba y pronuncia su nombre con calma. Su tono plácido lo deja completamente perplejo. Su mirada se amplía para abarcar la escena completa y aterradora. Eleonore se encuentra en el centro de la arremolinada oscuridad y las propias sombras parecen obedecerla.
La visión le impone una nueva comprensión, y susurra su nombre, Eleonore, antes de añadir el honorífico formal e interrogativo, Sama. En un destello desorientador, zarcillos oscuros y espinosos se disipan alrededor de Eleonore. Arx la mira fijamente, su voz llena de preocupación mientras la llama por su nombre. Ella le devuelve la mirada, aturdida, preguntándose si es realmente él mientras las últimas sombras se desvanecen en la nada. La extraña visión se hace añicos. Arx se encuentra con los ojos muy abiertos y sobresaltado en una habitación muy iluminada mientras Eleonore lo fulmina con la mirada, con las mejillas hinchadas en un puchero. Le pregunta con severidad por qué ha llegado tan tarde. Ella se mueve detrás de él, atándole un babero alrededor del cuello. Le explica que ha estado trabajando sin parar y apenas comiendo, así que le ha preparado unos dulces especiales solo para él, insistiendo alegremente en que coma. Él aparta la mirada, nervioso, murmurando que Nanai-san lo regañará si come dulces a estas horas. En respuesta, Eleonore le ofrece una galleta, declarando que, en ese caso, ella será su cómplice. Cuando él va a coger la galleta, una luz suave y mágica emana de ella, captando su atención. Eleonore lo observa con ojos grandes y esperanzados, instándole a que le dé un mordisco. Su mente se tambalea por la confusión. No puede comprender cómo la situación ha llegado al punto de que Eleonore le dé de comer dulces en mitad de la noche. Él tartamudea, preguntando de qué va todo esto. Mientras sus dedos se tocan sobre la galleta, ella simplemente le dice que no se preocupe, recordándole que todavía es su cumpleaños. La escena cambia. Ahora con atuendo formal, Arx se sienta en un sofá, sosteniendo la mano de Eleonore. Su expresión es seria mientras la mira y le pregunta qué clase de magia acaba de usar. Ella evita la pregunta. Con una mirada sombría, le pregunta en voz baja si podría preparar un poco de té para ellos. Él acepta sin dudarlo. Mientras ella se da la vuelta y camina hacia un armario, Arx se estremece de repente. Zarcillos oscuros y sombríos se deslizan por los bordes de su visión, pareciendo emanar de ella. Sus ojos se abren de par en par por la conmoción. Se quedó mirando, paralizado, mientras el aura oscura alrededor de Eleonore se fusionaba en zarcillos sombríos y retorcidos que llenaban el espacio entre ellos. Mientras él observaba, ella identificó el fenómeno con calma. Era su celestia, explicó, la magia única otorgada a cada individuo. Le costaba comprenderlo y le preguntó desde cuándo estaba sucediendo esto. Él conocía la celestia, por supuesto, era el poder único que cada persona poseía, una característica clave que moldeaba y enriquecía el mundo del reino de Celestia. Pero esto era diferente. Una escalofriante revelación lo invadió, no era que no conociera la celestia de Eleonore. En el mundo del que provenía, había presenciado innumerables escenas en las que ella usaba este mismo poder para cometer todo tipo de atrocidades. Su reacción fue palpable. La voz de Eleonore interrumpió sus pensamientos, disculpándose profusamente por haberlo asustado. Un escalofrío lo recorrió, y la taza en su mano tembló audiblemente. Ella continuó explicando, recordando que el poder se había manifestado hacía aproximadamente un mes. Cuando despertó una mañana, ya estaba brotando de ella, incontrolable. Quedó atónito por la revelación. ¿Un mes entero? Exigió saber por qué no se lo había dicho antes. Ella titubeó, su voz se apagó mientras luchaba por encontrar las palabras. Su razón era simple y desgarradora, tenía miedo. Miedo de que él llegara a odiarla. En ese momento, Arx comprendió. Ver el poder con sus propios ojos era aterrador, finalmente entendió por qué la llamaban la niña maldita y la enemiga de la humanidad. En un intento por disipar la atmósfera pesada, forzó una sonrisa radiante y demostró un uso más benigno de su poder. Los zarcillos se menearon juguetonamente mientras explicaba que en realidad era bastante útil para cargar cosas. Su fachada alegre se desmoronó al admitir la verdad. Cuando lo empujaron ese mismo día, ella había liberado instintivamente un poco de su poder para ayudarlo. Ella se estremece, su poder sombrío se desata instintivamente mientras Arx retrocede sorprendido. Su miedo proviene de un recuerdo doloroso, un momento en el que finalmente comprendió la verdad mientras estaba rodeada por las frías miradas de su familia y otros nobles. Llegó a una conclusión devastadora, preguntándose si realmente estaba maldita. No importaba cuánto intentara reprimirlo, el poder maldito seguía agitándose en su interior. Le confiesa su miedo a Arx, segura de que él también la abandonará. Su certeza se basa en una profunda traición. Revela que quien hizo una promesa similar antes de desaparecer fue su propia madre. La revelación deja atónito a Arx, quien niega vehementemente que él haría lo mismo. Él procesa esta impactante información, y un detalle crucial encaja en su lugar. En el mundo que conocía de la historia, la madre de Eleonore nunca apareció. Esta ausencia no era solo en la historia, sino en su vida. Recuerda que en todo el tiempo que pasó en la mansión, Eleonore nunca la había mencionado. La voz de Eleonore llena el silencio, relatando el pasado. Explica que, aunque aún no podía controlar su magia, su madre era la única que la abrazaba cuando todos los demás la rechazaban. Pero para cuando cumplió 5 años, incluso su madre había desaparecido, supuestamente regresando a su hogar familiar sin intención de volver a verla. Al escuchar su historia, todo se vuelve claro para él. Ahora comprende el origen de la profunda tristeza en sus ojos cuando se conocieron. Era la marca de las profundas cicatrices emocionales que llevaba de un pasado de abandono. Ella concluye su relato con un aire de resignación, su voz apagada. Lo acepta todo, creyendo que es su destino ineludible. Su fatalismo resuena en su interior. Reconoce que no puede cambiar el pasado ni el dolor que su madre le causó.
Siente que no es nada para ella, pero aún así, extiende una mano, y una luz suave comienza a emanar de su palma. Sostuvo su mano con fuerza, la suave luz de su palma se desvanecía mientras pronunciaba su nombre con convicción, Eleonore Sama. Sus ojos se abrieron con incredulidad, una sola palabra tartamudeada escapó de sus labios mientras lo miraba fijamente. Su propia mirada estaba llena de una resolución inquebrantable. Quería aceptarla, tal como era. En la tranquila habitación, hizo su declaración clara. Se negaba a creer que ser odiada era su destino y juró impedir que cayera en la oscuridad. Ella replicó, recordándole que algunas personas sí la reprenden. Él reconoció que su celestia podría asustar a la gente, pero su expresión mostraba que no importaba. Aún así, bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas e hizo una promesa simple y firme, seguiría sosteniendo su mano. Su mirada permaneció fija en él, su expresión indescifrable pero intensa. El silencio se prolongó y una gota de sudor recorrió su sien. Empezó a dudar de sí mismo, preguntándose si había metido la pata y si su repentina declaración era simplemente extraña. Justo cuando la tensión se volvía insoportable, ella finalmente habló en voz baja. Le preguntó si realmente no tenía remedio, una pregunta que lo tomó completamente por sorpresa. Entonces, una suave risa escapó de sus labios. Se seca una lágrima del ojo, con una suave sonrisa en los labios. Con alivio y sinceridad, le confiesa a Arx que realmente esperaba que dijera esas palabras. En respuesta, él le ahueca suavemente el rostro, con expresión seria. Le promete repetir su promesa tantas veces como sea necesario, asegurándole que cada palabra es sincera. La atrae hacia un abrazo cercano, un único y poderoso pensamiento resonando en su mente, quiere protegerla. Su determinación se solidifica, la protegerá como amigo y como sirviente, y también en otra capacidad, como su amigo de la infancia. El pensamiento lo deja helado, un atisbo de confusión cruza su rostro mientras cuestiona el repentino recuerdo. Inmediatamente intenta descartar la idea, razonando que no puede ser correcto basándose en la conversación que acaban de tener. Su confusión es interrumpida por la voz suave de Eleonore. Lo mira con una expresión frágil, confesando que si él alguna vez se fuera, cree que podría desmoronarse. La vulnerabilidad en sus palabras lo deja atónito. Ella continúa, extendiendo la mano hacia él, explicando que la sola idea de que él se haya ido es aterradora. Visiblemente inquieto, él se aparta ligeramente y le suplica que no bromee con esas cosas. Sus palabras desencadenan algo dentro de él. Su expresión se oscurece mientras un recuerdo olvidado emerge con una claridad repentina y escalofriante. Tuvo una escalofriante revelación, iba a desaparecer. Este conocimiento provenía de una historia que conocía demasiado bien, una en la que el jefe final era una figura trágica, una chica que alguna vez fue tranquila y sensible, pero que, tras experimentar la trágica pérdida de un amigo cercano de la infancia a manos de un noble villano, cayó en la oscuridad y atormentó sin descanso al protagonista. Comprendió su lugar en este relato. Él era ese amigo de la infancia. Si los acontecimientos seguían el curso de la historia, moriría 5 años después del inicio del juego, antes de cumplir los 15. Sería su muerte la que provocaría que la heroína de la historia cayera en la oscuridad, transformándola en el jefe final que atormentaría a todos. El recuerdo que acababa de regresar se reprodujo en su mente. Una Eleonore más joven, con expresión seria, le había pedido que la dejara creer en la promesa que acababa de hacerle. Lo había mirado, con voz suave mientras pronunciaba su nombre, pero el recuerdo estaba manchado por una extraña e inquietante premonición. Una imagen sombría de Eleonore le había sonreído, declarando que él traicionaría a la heroína. Abrumado, el joven Ark solo pudo balbucear en señal de acuerdo. Se sentía como si el retorcido poder oscuro dentro de Eleonore estuviera confirmando esta sombría profecía. Este conocimiento lo impulsó a un frenético régimen de entrenamiento. Llevó su joven cuerpo al límite, blandiendo una espada hasta que se desplomó en la tierra con un grito de dolor. Eleonore siempre estaba allí. Lo ayudaba a ponerse de pie, con la voz cargada de preocupación al notar que estaba cubierto de cortes. Pero él desestimaba sus preocupaciones, insistiendo en que estaba bien y suplicando continuar, solo una vez más. Su agarre en la espada se tensaba, un testimonio de su inquebrantable resolución. Sabía que no había tiempo para descansar. Tenía 5 años, quizás incluso menos, para cambiar su destino. Blande su espada, una y otra vez, el estruendo del acero haciendo eco de su único y desesperado objetivo. El chico empuña su espada para poder convertirse en el más fuerte, jurándose a sí mismo que, para cuando llegue su destino, habrá alcanzado esa meta. Un fuerte estruendo metálico resuena en el patio cuando a Ark se le cae su espada de práctica. Sin aliento, intenta restarle importancia a su agotamiento, insistiendo en que no es nada y sugiriendo que se tomen un respiro. Su sugerencia es recibida por la repentina e imponente presencia de Eleonore. Él retrocede, sorprendido, preguntándose cuándo llegó y notando para sus adentros que la mirada de ella se vuelve más aterradora con cada uno de sus fracasos. Al verla, accede rápidamente a que es hora de un descanso. Ella se suaviza, con una pequeña sonrisa dibujada en sus labios. Le explica que, aunque podría haberlo llamado, no quería interrumpirlo mientras trabajaba tan duro. Sorprendido por su consideración, Arx le pregunta si sus lecciones con Anai-san ya han terminado, y ella confirma que sí. Inclinándose hacia él con una sonrisa brillante y genuina, le dice que puede elogiarla por su diligencia. Arx la mira, momentáneamente aturdido por su actitud alegre y abierta. Él responde dándole una suave palmada en la cabeza, afirmando que es asombrosa. Una amplia y satisfecha sonrisa se extiende por el rostro de Eleonore mientras cierra los ojos, disfrutando del elogio. El recuerdo se desvanece y la escena cambia a la noche de la fiesta. La expresión de Arx es ahora sombría y contemplativa. Sus pensamientos revelan la verdad de su lucha, ha estado trabajando desesperadamente para evitar la caída en desgracia de Eleonore.
Sabe que su destino es convertirse en la jefa final, tras la trágica muerte de su amigo de la infancia, él mismo, a manos de un noble villano. Esa pérdida es el catalizador que la impulsa a atormentar a otros, llevándola a su propio y doloroso final. Recuerda un momento de fracaso, inclinándose en señal de disculpa. Había creído que estaba logrando desviar la historia de su rumbo predeterminado, pero ahora se da cuenta con creciente horror de que no ha podido cambiar ni una sola cosa. Una visión de Eleonore consumida por la oscuridad llena su mente. Comprende que si él muere como dicta la historia, ella se convertirá en una persona verdaderamente despiadada y sin corazón, solo para sufrir una muerte cruel como la jefa final. Este es el único resultado que está luchando por evitar a toda costa. Un recuerdo de ella llamándolo por su nombre a Flora. Admite para sí mismo que incluso consideró alejarla, intentar que lo odiara para salvarla de ese destino. Pero, al final, no fue capaz de hacerlo. Mientras Arx lidiaba con su sombría revelación, Eleonore presionó la mano de él contra su mejilla, con una mirada suave. Le suplicó que la acariciara más, y que lo hiciera correctamente. Él respondió dándole palmaditas repetidas en la cabeza, aunque su expresión era tensa. Este nivel de apego, pensó con una mueca, sería aún más aterrador ahora. Mientras continuaba, una sonrisa de satisfacción se extendió por el rostro de Eleonore. Arx reconoció para sí mismo que, aunque estaba feliz de que ella se hubiera encariñado tanto con él, tampoco quería morir. Su determinación se endureció. Concluyó que, al final, no tenía más opción que convertirse en el más fuerte y sobrevivir. Eleonore simplemente le devolvió la mirada, con sus ojos fijos en los de él. Ella notó el cambio repentino en su comportamiento y comentó que había estado actuando un poco extraño últimamente. La observación tomó a Arx completamente por sorpresa, y tartamudeó, sin saber qué decir. Su mente se aceleró. No podía decirle la verdad, que estaba destinado a morir pronto, lo que la convertiría en una villana. La idea de intentar tomárselo a broma era absurda. Justo entonces, una voz interrumpió, pidiéndole a Eleonore que le diera un respiro. La voz pertenecía a un joven alegre con uniforme, que colocó sus manos sobre los hombros de Arx. Le explicó a una confundida Eleonore que Arx solo intentaba mostrar su mejor cara para el próximo ritual de las pruebas. El corazón de Arx latió con fuerza por la sorpresa. Continuó con entusiasmo, afirmando que Arx se había emocionado mucho en cuanto cumplió 10 años. Eleonore, aún insegura, preguntó si ese era realmente el caso, volviéndose hacia Arx en busca de confirmación. Su expresión cambió de repente. Con aspecto pálido e inestable, se disculpó, diciendo que acababa de recordar algo urgente que debía atender. Con eso, se dio la vuelta y se marchó. Mientras la veía marcharse, una horrible revelación invadió a Arx. Esto era malo. Había olvidado algo de importancia crítica. Se cubrió el rostro con terror, mientras el detalle olvidado lo golpeaba con toda su fuerza, el ritual de las pruebas. Era una ceremonia en la que los niños de 10 años se aventuraban en una mazmorra para probar su habilidad y coraje, y él sabía con una certeza espantosa que este era el evento en el que era más probable que muriera. Su mente se aceleró, preguntándose qué debía hacer. Aunque se suponía que la seguridad estaba garantizada, comprendía que si algo irregular iba a ocurrir, sería durante esta prueba. La pregunta resonaba en sus pensamientos, una súplica desesperada contra su destino, ¿qué debía hacer para no morir? Dejó escapar un suspiro de cansancio, fortaleciendo su resolución. De ninguna manera aceptaría esto, se negaba a morir. Con nueva determinación, se acercó a un par de grandes puertas dobles, que se abrieron con un crujido ante él. En los días siguientes, se lanzó a una preparación frenética, recordando momentos de estudio de textos, entrenamiento con otros e incluso siendo atrapado en lo que parecía ser un repentino diluvio de agua. Su concentración era absoluta, estudiando mapas y notas, con el líquido derramado como una distracción menor de su único objetivo, la supervivencia. El día antes de la prueba, se reclinó, habiendo hecho todo lo que pudo. Reflexionó que probablemente habría criaturas venenosas de las que cuidarse. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, una pregunta escalofriante persistía, ¿aún así, moriría mañana? Se desplomó sobre su escritorio, exhausto. La injusticia de todo aquello era abrumadora. Deseaba que, por lo menos, supiera cómo iba a morir. Sus pensamientos se dirigieron entonces a Eleonore. Mirando por la ventana, reflexionó sobre su propia muerte predestinada de la historia que conocía. ¿Qué tipo de muerte sería suficiente para arrastrarla a tal oscuridad? ¿Cómo murió Arx exactamente? Llegó el día. De pie junto a Eleonore al borde de un denso bosque, confirmó su objetivo. Solo necesitaban llegar al corazón del bosque. Mientras hablaba, notó a Eleonore a su lado, temblando. Le agarró la mano con fuerza, su voz firme mientras le decía que no se preocupara. Sintiendo su tensión, Eleonore lo miró, preguntándole si no tenía miedo. Él le sostuvo la mirada, jurando protegerla, pero por dentro, se confesó la verdad a sí mismo. Estaba aterrorizado. Desde que se dio cuenta de que su destino era morir, el miedo había sido su compañero constante. A pesar de esto, se volvió hacia Eleonore con una sonrisa amable, explicando que su mayor temor era verla sufrir algún daño. Sus palabras la dejaron momentáneamente sin habla. Al ver su reacción, Arx pareció encontrar una nueva resolución, sacudiéndose el miedo. Había hecho todo lo que pudo para prepararse. Era el momento. Apretó el puño, una oleada de determinación recorriéndolo. Todo lo que quedaba era creer en sí mismo. Con su resolución solidificada, gritó para que comenzaran. Juntos, caminaron por el sendero, adentrándose en el bosque para el ritual de las pruebas.